Vamos a fijarnos en esta foto de aquí, la de una mujer que sin conocerla ya podemos decir que transmite cierta fuerza, elegancia y firmeza. Y me atrevería a decir que incluso una mirada retadora. De hecho, os puedo decir a quienes no sepáis quién es, que esta mujer llevó y vivió una vida infrecuente. Nació en Francia en 1920 y pronto quedaría huérfana de madre. Su curiosidad y avidez por la lectura le llevaron a comenzar a leer los clásicos franceses a la temprana edad de 6 años. En su casa familiar de Nantes, su padre contaba con una gran biblioteca en la cual nada estaba prohibido para ella. Nunca fue a la escuela, fue autodidacta, viajera empedernida, no creyó en el amor ni profesó ninguna religión. En París conoció a un desertor alemán homosexual, 20 años mayor que ella. Al terminar la guerra se casó con él, matrimonio que ella calificó como enlace intelectual. Se instalaron en Frankfurt y ella se dedicó a la escritura, al periodismo y a la publicidad, entre otras muchas cosas. Con 82 años y sabiendo que el cáncer avanzado que sufría le deparaba una degeneración irreversible, provocó su propia muerte. Pero antes de suicidarse expresó lo siguiente: pretendo morir de igual manera que viví, como un hombre libre. Quedaros con su nombre porque ella es Gabrielle Whitcomb, quien se refería a sí misma como la hija del marqués de Sade, quien consiguió crear además su propio estilo literario. Eso sí, no apto para lectores sensibles, pero sí para amantes de la belleza. Si os quedáis, os hablo de alguno de sus libros y os cuento qué tienen de especial. Bienvenidos a Palabra de Lector. Esta semana tenía pensado dedicar este vídeo a los libros que he ido leyendo el último mes y pico, pero voy a dejarlos por ahora de lado y me voy a centrar en estos 4 que tengo aquí, 4 pequeños libros que no por pequeños son inofensivos, porque estos son los 4 libros que me han acompañado estos últimos 10 días y me sigue acompañando alguno de ellos todavía hoy, y con los que he descubierto a una autora que ha conseguido que me vuele literalmente la cabeza, Gabrielle Whitcomb. ¿Y cómo he llegado a ella? Pues nadie más que Esther, de los libros que devoraron París, podía servir de enlace entre una autora como Gabrielle Whitcomb y mi yo lector. Esther, en su tónica habitual de compartir aquello que lee y especialmente en recomendarme aquello que ella considera que me puede encajar, me mostró un pequeño libro, este de aquí, y me dijo literalmente: no sé qué decirte, es una salvajada, pero es brutal. En su perfil de Instagram, cuando muestra este libro, ya avisa de que no es un libro apto para estómagos sensibles. Y así es. Personalmente considero y os recomiendo que si vais a comenzar a leer a esta autora, no lo hagáis a través de este libro de aquí. No es que tenga nada en su contra, ni que no lo quiera recomendar, pero es que aquí se dibuja la crueldad más extrema sin ningún tipo de tapujo. Y como ya comentó Esther, quizás no sea apto para todos los lectores. Por lo que si no nos hemos acostumbrado un poco ya al estilo de la autora a través de alguna de sus otras novelas, quizás lleguemos a esta y nos demos un choque mortal que haga que dejemos de leer, no lleguemos hasta el final y nos quedemos sin descubrir lo bueno que tiene esta autora. Y es que aquí el estilo es tan hermoso como nauseabundo lo que cuenta. Y como parece que es habitual en ella, en el título ya nos desvela por dónde van los tiros. Yo confieso que cuando comencé a leer este libro sentí al principio cierto rechazo. Es tan directo y explícito que me parecía una especie de provocación. Pero ahora creo, sin embargo, que provocar no es para nada su objetivo. ¿Nos podemos escandalizar? Puede que sí, pero eso ya depende de nosotros como lectores y no tanto de ella como escritora. De hecho, en el prólogo ya se nos indica las dificultades que tuvo este libro para poder ser publicado. Y de hecho, es una publicación póstuma. Y es que aquí se toca un tema bastante sensible, que es el de la prostitución y el abuso infantil. Básicamente vamos a conocer a una mujer que se dedica a secuestrar a niños por las calles de París para prostituirlos y torturarlos en un burdel que ella misma regenta y que considera tiene unos estándares de atención al cliente bastante altos, y es su leitmotiv estar a la altura de los servicios que le demandan, por muy perturbadores que estos sean. Y todo esto en el contexto de la Revolución Francesa.
Ya el contenido es desagradable desde el comienzo. Yo personalmente estuve a punto de abandonarlo, pero para entonces ya había algo que me había calado y que reclamaba todo mi interés, más allá de lo que nos estaba contando, y es el cómo nos lo estaba contando. ¿Y cómo nos atrapa o qué hay que sea tan atractivo para superar este contenido tan nauseabundo? Pues la primera tecla que toca a Gabriel Whitcock para atraparnos en sus garras es envolverlo todo en una estética sublime. El lenguaje que utiliza, la forma que tiene de describir minuciosamente aquello que es casi indescriptible, la naturalidad con la que sus personajes tratan temas que son casi inabordables, además de cómo consigue transmitirnos una atmósfera muy determinada, el bullicio de la ciudad y la convulsión de aquellos años, y las fantasías eróticas de las mentes más perversas. Y todo ello siguiendo un principio que ella misma acuñó. Se puede escribir de cualquier cosa, pero hay que saber cómo. Para conseguir que la protagonista de esta novela revele su relato con naturalidad, sin tabúes, alardeando de sus logros y siendo detallista en mostrarnos su funcionamiento, Gabriel Whitcock estructura esta novela en forma epistolar. Aquí leeremos las cartas que Marguerite, propietaria de este atroz burdel, envía a su aprendiz Luis, quien va a comenzar un negocio similar en Burdeos. Margarita a través de estas cartas le va dando indicaciones de aquello que tiene que tener en cuenta para que su negocio sea un punto de referencia como el suyo. Querida Luis, me hace feliz saber que se os trata con generosidad en Burdeos y más aún que pensáis adoptar una de las profesiones más útiles para la humanidad. Cuando terminé esta lectura, en realidad me quedé con un sabor agridulce. Mi sensación era como que no me había gustado del todo, o por lo menos creía que no me podía gustar del todo, por lo desagradable de muchos de los episodios que se narran, pero por otro lado me fascinaba la forma en la que esta mujer escribía. Y según iba pensando en ello, lo iba valorando más, porque más allá de una historia, aquí hay una estructura, un enfoque, un estilo, una idea y mucha osadía que son elementos también muy valorables en una novela. Y por eso tenía muy claro que quería seguir leyendo a Whitcock. Y así como en una especie de impulso compré otros 3 de sus libros. Creo que estos son los 4 títulos de la autora que están ahora mismo traducidos al castellano. Y entre ellos, por temática, quizás el que más me llamaba la atención era este de aquí, Serenísimo Asesinato. Y con él continué y ya adelanto que este sí me ha fascinado del todo. Esta novela comienza con una cita de Sade ya muy sugerente. Tamaños horrores no deben suponerse nunca en una casa. Creer en ellos es comprometer a todos los que viven en ella. Y lo primero que leemos no es menos llamativo. ¿No puede leer uno sin que lo molesten constantemente? Es que, señor, vuestra esposa ha muerto. ¿Otra vez? Estamos en Venecia a finales del siglo XVIII, donde el lujo empieza ya a decaer y la ciudad, aferrada a los excesos, como aquí se indica, está ya enferma terminal. En el interior de uno de los decadentes palazzos nos encontramos con Alvise Lanzi, un hombre que acababa de enviudar por 4ª vez. Ante la repetida muerte de sus mujeres, comienzan a aflorar las sospechas de si detrás de todas estas defunciones hay quizás un plan. La trama de esta novela, que tampoco es muy larga, apenas 150 páginas, quizás es más difusa o complicada de seguir que las otras novelas de la autora, porque es como más desordenada. Y en ese sentido, yo creo que esta estructura hace un guiño a la propia ciudad de Venecia. Uno puede despistarse enseguida entre el entramado de calles laberínticas de esta ciudad y aún así estar absorto por su belleza. Porque aquí también, una vez más, lo mejor lo encontramos en la narración. Y es que en este caso en concreto, todo está salpicado de una dimensión casi poética. El lenguaje que se utiliza es sublime, elegante, inteligente, y esta belleza lo cubre absolutamente todo. No es que haya unos cuantos párrafos que sean de una belleza extrema o una serie de frases por ahí muy llamativas, sino que toda la novela es estética a más no poder. Cualquier episodio, fragmento, párrafo, frase que elijamos al azar es bella.
Nos invita incluso a poder ser leída en voz alta para poder percibir mejor la musicalidad y el ritmo de la narración. Las paredes oyen, las cerraduras ven, los espías llevan sotana de cura y casaquilla de saltimbanqui, hasta las monjas ejercen tan despreciable oficio. Los espías más recalcitrantes son los sirvientes, las cortesanas y sobre todo los gondoleros. En fin, que después de terminar de leer Serenísimo Asesinato sí que pude confirmar que me había merecido mucho la pena conocer a Gabrielle Whitcomb. Pero ya no me conformaba solo con eso. Ahora me interesaba mucho conocer cómo esta mujer irrumpió en el panorama literario, porque ya había leído por ahí que su primera publicación fue también bastante controvertida, que no es otra que El Necrófilo. Aquí también, a pesar de la repugnancia del tema principal, el decoro está presente durante toda la novela. Quizás esta ya no me chocó tanto porque yo acababa de leer La vendedora de niños, cuyo contenido es mucho más crudo y más duro de digerir. Quizás para intentar entender un poco de dónde surge el necrófilo, tenemos que conocer el hecho de que Whitcomb dedicó esta novela a Christopher, un hombre homosexual del que ella se enamoró perdidamente y que se convirtió en una especie de amor platónico para ella. Él murió con 36 años en la India, fue asesinado y ella quiso dedicarle a modo de regalo esta novela, a la memoria de C.D. caído en la muerte como Narciso en su imagen. Aquí también el propio título ya nos desvela lo que nos vamos a encontrar en su interior. Es que aquí se nos cuenta la historia de Lucien, un anticuario de París que se siente atraído y le gusta poseer cadáveres de personas recién fallecidas. Esta novela se nos presenta en forma de entradas de diario, que quizás es la forma más adecuada para poder acceder a la intimidad de este hombre. En su diario personal, Lucien desvelará sus intimidades más profundas sin ningún tipo de tapujos. Y cómo se expresa este hombre en su diario, que es lo que nosotros vamos a leer. En lo que se refiere a la forma, su estilo es cuidado, su prosa bella, refleja sofisticación y sutileza a la hora de describir detalles, lo cual una vez más choca mucho con el contenido, porque lo que nos cuenta es repugnante y lo hace con minuciosidad y detalle, sabiendo que es algo tabú, que es algo denunciable, pero sintiéndose seguro en la intimidad de su diario. Por lo que esta es una novela que se mueve en dos extremos. Moralmente es indecorosa, escandalosa, es chocante para el lector y transgrede el propio tabú, pero todo eso choca con un estilo que se aleja de lo soez, de la simplicidad de contar algo explícitamente solo buscando el morbo. Se plantea en cambio como un relato moral donde un hombre sucumbe a una estética muy particular, a unos gustos no compartidos ni aceptados por la sociedad en general, a unos impulsos que se consideran deplorables y a unos actos que suponen no solo quebrantar la ley, sino la moral. No puedo fijarme en una mujer bonita o un hombre agradable sin desear inmediatamente verlos muertos. Y después de este periplo, ahora mismo estoy en plena lectura de Cada día es un árbol que cae. Al parecer, el manuscrito de esta novela apareció en uno de los cajones personales de Gabrielle cuando ella ya hubo fallecido. Su secretaria, que creo que es quien encontró este manuscrito, confesó que sabía de su existencia, aunque nunca había llegado a leerlo. No voy a comentar por ahora nada, pero sí os voy a leer un fragmento de los muchos que he ido subrayando y que no es más que un ejemplo de cómo esta mujer modela el lenguaje. La indescifrable parentela rodea a un niño de unos 8 años. Tumbado en un colchón meado que el sol roza de soslayo. El niño está desnudo salvo un enredo de collares, cintas, amuletos, todo un revoltijo ornamental que le cae sobre el pecho. Su epidermis es cenicienta con palideces de virtíligo. Su cuerpo a la vez raquítico e hinchado. Su cabello a la vez graso y ralo. La frente parece enorme por encima de los ojos tiznados de col. Solo se oye la paloma, ahora lejana, la tos casi ininterrumpida del niño y el murmullo de las oraciones.
Whitcomb es reconocida por su prosa elegante y poética que contrasta con los temas oscuros que trata, creando un efecto inquietante pero hermoso en sus textos. Puede ser señalada por crear personajes carentes de moral y situaciones aberrantes, pero lo cierto es que no es fácil dar con una autora que tenga la capacidad que tiene Gabrielle Whitcomb para describir aquello que muchos pueden insinuar pero no detallar, y crear un conjunto de novelas que por lo menos las 4 que he leído yo están a un nivel estilístico altísimo. Se ve que domina el lenguaje, que tiene muchos referentes, que ha leído y ha viajado mucho, que tiene inquietudes, que aguanta la presión de nadar contracorriente, de distanciarse de lo moralmente correcto y que ha sabido expresarse de manera brillante pese a quien le pese y guste más o menos el contenido de sus libros. Si tengo que elegir uno de ellos y aferrarme a él, además es un libro que quiero releer en algún momento, es el de Serenísimo Asesinato, que me pareció una maravilla. Y nada más, hasta aquí este repaso a 4 pequeñas novelas de Gabrielle Whitcomb, una autora que yo acabo de conocer, que como digo ha hecho que me vuele la cabeza porque tiene un estilo único. Gracias una vez más, Esther, por haberme recomendado unas lecturas que han encajado conmigo perfectamente. Yo os las recomiendo si sois de esos lectores que apreciáis, además de una buena historia, cómo está narrada, el estilo, el lenguaje, lo bello que hay muchas veces en la escritura. Dicho lo cual, gracias, como siempre digo, si aún estáis por aquí, por haberme acompañado estos minutos. Nos vemos ya en un siguiente vídeo donde seguiremos hablando de libros. Hasta entonces, espero que disfrutéis de vuestras lecturas. Hasta luego.